Hoy vamos a hablar de libros ambientados en la Segunda Guerra Mundial sobre el Holocausto, la Alemania nazi y los campos de concentración. ¡Empezamos! Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es de Buena Libros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo otro vídeo sobre libros ambientados en la Segunda Guerra Mundial que ya os hice uno hace, pues no sé cuándo subir este vídeo ni cuándo subir el otro, pero hace a lo mejor un par de semanas aproximadamente, así que pues aquí tenéis otro vídeo porque últimamente me ha dado por leer muchísimos libros ambientados en la Segunda Guerra Mundial. Ya sabéis que yo pues todos los años y prácticamente todos los meses leo algún que otro libro de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo ambientados en los campos de concentración, porque sabéis que me encanta leer este tipo de libros y de hecho, como siempre lo digo, que soy muy repetitiva, lo siento, tengo una sección en mi canal, una estantería, como una pequeña colección de este tipo de historias, ¿no? Así que bueno, no me enrollo más, voy a contaros qué me han parecido estos libros. Ya os comenté por Instagram que iba a leer todos juntos para hacer este vídeo, entonces ha sido como muy especial estar viviendo durante el tiempo que he estado leyendo todos estos libros prácticamente allí, ¿no? Estaba todo tan ambientado también que me ha gustado un montón, así que vamos allá. Hay algunos que son más de thriller, otros que son más de amor y quiero recomendaros todos porque me encantan, para que tengáis donde elegir, para que si os gusta una cosa u otra pues podáis elegir. Así que nada, empezamos. Vamos a empezar con este libro de aquí, La espía de Hitler, de Matt Killen, y como os decía hay de distintos géneros. En este vamos a ver más lo que es el thriller. El libro se ambienta en 1940 y tenemos a Sarah como protagonista, aunque realmente este no va a ser su verdadero nombre porque se va a camuflar bajo un nombre falso, bajo una falsa identidad, bajo el nombre de Úrsula, que pertenece a la alta sociedad nazi. Entonces lo que va a hacer va a ser colarse en fiestas, colarse en eventos importantes para recabar información y obviamente espiar así a la gente, ¿no? A ver qué dicen, a ver qué cuentan, a ver si puede sacar algo útil entre esas conversaciones que tienen en las altas sociedades nazis. Pero ese papel poco a poco se le va quedando corto, ella necesita más aventura en su vida. Y le llega la oportunidad de ir en busca y captura de un médico alemán que está afincado en África y que está experimentando con un arma bacteriológica que podría acabar con ciudades enteras. Entonces tienen un papel entre manos muy importante. Digo tienen porque no va a ir sola, se irá junto con el espía para el que trabaja y van a tener pues muchas aventuras por el camino, algunas buenas y otras no tan buenas, van a tener muchos altibajos y va a haber muchas dificultades para llegar a su destino. El personaje de Sarah creo que está muy bien creado, la historia es bastante ligera, es verdad que a lo mejor nos puede recordar en ocasiones a otros libros del estilo que hemos leído, sobre todo al principio en cuanto a un nombre falso, se cuela para recabar información en las fiestas, este estilo de libros, ¿no? Entonces, aunque para mí no es un 10, sí que es un 8 y os lo quería recomendar un montón porque es un libro ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en el que aparecen los nazis, en el que aparece pues eso, un montón de cosas relacionadas, pero es más tirando al thriller, entonces es un libro diferente por si queréis leer algo que no sea lo mismo de siempre. Así que esta es una de las recomendaciones que os quería hacer. Ahora os voy a hablar de Las modistas de Auschwitz, de Lucy Allington, y bueno, la frase que me hizo querer leer este libro, aparte del título ya en sí, ¿no? Porque yo en cuanto veo el violinista de no sé qué, el tatuador de Auschwitz, la modista de Auschwitz, no sé qué, pues yo ya estoy ahí, ¿no? Pero la frase que me hizo querer leer este libro, que es la que viene abajo y es: en el taller de costura todas tenían un nombre, en el campo solo eran un número. O sea, es que ya con eso dices, necesito saber la historia, ¿no? Es un libro maravilloso que invito a todo el mundo a que lo lea. Cuenta la historia de un grupo de 25 mujeres que sobrevivieron al Holocausto cosiendo prendas y vestidos para las mujeres de las altas sociedades nazis y sin saberlo, a priori, acabaron siendo seleccionadas para no morir en las cámaras de gas como tantas otras mujeres y personas hicieron. Es una increíble historia porque la autora creo que se ha documentado muy bien, incluso hace una entrevista a una de las últimas costureras supervivientes que vive, y bueno, la autora, aparte de ser novelista, también es historiadora, entonces creo que de ahí le viene esa parte de que esté tan bien construido el libro, de que haya tanta información útil, de que nos cuente todo de una forma maravillosa y súper bien documentada. Como os decía, hay un trabajo de investigación detrás bastante fuerte, y entre sus páginas reconstruye el pasado y vuelve a dar vida
conocer a esas compañeras, a esas amigas que acabaron siendo prácticamente familia dentro de pues, los talleres de costura. Y lo cierto es que nunca había oído hablar de las modistas de Auschwitz. Yo sé que obviamente hay pues muchísimos tipos de personas que estuvieron allí, en el sentido de, pues por ejemplo, hablábamos en otros vídeos del tatuador de Auschwitz, que por cierto al final del vídeo os voy a dejar otros vídeos que he hecho de libros de este estilo, por si queréis apuntar otros o por si habéis leído esto, si queréis leer otros distintos, así que al final del vídeo os lo dejo. Y como os decía, hay distintos ámbitos, ¿no? El tatuador, las modistas y tal, pero no sé, yo no sabía que existían ellas, las modistas de Auschwitz, y me ha gustado muchísimo conocer su historia, así que también es otro libro que os recomiendo 100%. Ahora os voy a hablar de uno de los libros más especiales que he leído en los últimos tiempos, y es Chocolate en tiempos de guerra, de Miriam Nam Ródenas. O sea, este libro ha sido muy especial para mí por muchos motivos. Obviamente el primero de ellos es por la historia, por cómo está narrada, por lo que cuenta, por lo que me ha hecho sentir, por la pasión que me ha despertado entre sus páginas, pero también por supuesto porque es un libro que yo conozco a la autora, la conocí en la Feria de Madrid de hace 2 años, en la Feria del Libro, perdonad que no os lo he dicho, y bueno, me envió este libro, está dedicado por ella, y al final del libro tengo que deciros que me he llevado una grata sorpresa leyéndolo, porque no sabía que estaba esta nota de aquí y me ha parecido súper bonito, de verdad. Entonces cuando lo leí, si ya había sido especial el libro en sí, cuando lo terminé fue más aún, porque me encontré esa nota y no sé, me gustó muchísimo. Además ella es una autora que creo que tiene mucho valor también escribir este tipo de historias, en el sentido de, bueno, a ella le gustan muchísimo los libros de la Segunda Guerra Mundial, todo lo ambientado pues en los campos de concentración, etcétera, aunque este libro no se centra en eso en concreto. Ella es una persona a la que le gusta muchísimo este tipo de literatura, como a mí, entonces nos hemos hecho muy amigas y tengo muchísimas ganas de volver a verla. En fin, que me emociono, me enrollo, y simplemente era para deciros que tenéis que leer este libro. Os voy a contar un poquito más de él. Esta es una novela romántica ambientada en la Segunda Guerra Mundial, obviamente, donde vamos a conocer a dos protagonistas que se me ha llenado el corazón con ellos. La primera es Adela, que es una chica con ascendencia judía y chocolatera en Alemania, y luego está Friedrich, que es teniente en las SS. Desde el principio es una historia que engancha, me ha gustado muchísimo ese tira y afloja que hay entre los personajes, en la historia en general, cómo está construida, cómo está narrada, cómo está estructurada. Me parece que está muy bien hecha. Desde el inicio, como digo, quieres saber más de sus vidas, quieres saber más detalles de las personalidades de cada uno, pero el libro no solo va a tener esa parte, sino que como todo buen libro, bueno, obviamente hay buenos libros que no lo tienen, ¿no? Pero a mí me gusta muchísimo el hecho de que haya retrospecciones en el tiempo, y en este libro las hay, y volamos hasta Basilia en 2012. Iba a decir en 1912, no, en 2012. Allí una joven española, ya iréis descubriendo cómo en el libro, esto lo dejo ya para vosotros, para vuestra intimidad y para que la descubráis a vuestro tiempo y a vuestro ritmo. Una joven española descubrirá la historia de Adela y su vida cambiará para siempre. Y conociendo a la autora y sabiendo lo mucho que le gustaba estas historias, bueno, le gustan, ¿no? Sabía que iba a plasmar a la perfección cada detalle, cada pista, bueno, me ha gustado muchísimo, y bueno, tengo que contaros, no sé si esto lo puedo contar, pero va a haber otro libro de la autora y hay algún personaje que otro que va a aparecer de esta novela en el siguiente, y estoy muy emocionada. Espero que pueda contarlo, a lo mejor me va a matar por hacer esto, pero bueno, espero que no. Así que os recomiendo muchísimo que leáis a esta autora, Chocolate en tiempos de guerra. Además creo que es una forma también de apoyar a autores menos conocidos, autores más nobles, que bueno, siempre viene bien que nos echen un cable. Yo como autora autopublicada también siempre creo que es importante leer este tipo de obras, así que nada, muy recomendada. Ahora os voy a hablar de este libro, que es un libro totalmente diferente, no es una novela como tal, pero quería que saliese en este vídeo, y es ¿Quién traicionó a Ana Frank? ¿Quién no conoce a Ana Frank, no? ¿Cuánto se ha hablado de ella? ¿En cuántos sitios ha aparecido? Y es que no sé si conocéis la cifra, la escandalosa cifra de las personas que ha leído Ana Frank, bueno, las personas que se hayan podido contabilizar, porque a lo mejor si le prestas el libro a alguien o si lo coges de la biblioteca o no sé, a lo mejor esas cosas no se contabilizan, pero lo han leído más de 30 millones de personas, o sea, es una locura. Pero nunca antes se había contado y se había investigado, por lo menos en profundidad y para dar datos verídicos sobre cómo lograron estar escondidos tanto ella como su familia, bueno, y con la gente que estaban viviendo, esas 8 personas que ya conocemos, tanto tiempo, durante esos 2 años que estuvieron encerrados, y cómo los descubrieron, ¿no? ¿Qué pasó ese día en el que saben dónde están,
saben que tienen que ir a por ellos y saben que sus vidas va a cambiar para siempre y sabemos cuál es el trágico final, ¿no? Es un libro súper interesante, de hecho me ha parecido de los más interesantes del tema. Contiene fotografías, contiene localizaciones, contiene mapas, contiene, vamos, un montón de cosas. Os iba a decir, parece el FBI, no, bueno, es que realmente una de las personas que ha estado trabajando en esta investigación era, es agente del FBI, entonces lo he dicho así un poco de coña, pero no, en absoluto. Así que como bien dice el título, este libro insiste en encontrar o explicar un poco quién traicionó a la familia de Ana Frank, ni a Ana Frank en sí, ¿no? Así que de verdad, leedlo, es de locos este libro. Y de Ámsterdam con Ana Frank pasamos otra vez a Ámsterdam, pero esta vez con otro autor diferente, con Mario Escobar y La casa de los niños, que se ambienta en Ámsterdam en 1942. Y en esta ocasión vamos a conocer a un profesor que se llama Johan van Bruce o algo así, no me acuerdo muy bien del apellido, pero sé que se llamaba Johan. Es un profesor que a mí me ha tocado muchísimo la fibra sensible, me ha tocado muchísimo el corazón. Él sabe que, vamos, cada día es más consciente y sabe el final que van a tener esos niños, sabe cuál va a ser su destino y la vida que les espera, desgraciadamente, ¿no? Entonces él no puede quedarse quieto, tiene que hacer algo para intentar ayudar a esos niños, intentar cambiar ese trágico final, intentar cambiar sus vidas. Y el legado más preciado de Johan, de este profesor maravilloso, fue salvar la vida de cientos de niños. Y bueno, Johan se pone en contacto con la guardería más cercana y también con el responsable de hacer esas listas de deportados, ¿no? Y consiguen crear una especie de túneles donde van a ir pasando, o de pasadizos, donde van a ir pasando por ahí a los niños para que puedan huir y tener una vida mejor. Esta es una historia real, como prácticamente todas las historias que se cuentan del Holocausto, de la Alemania nazi, de los campos de concentración. Es un libro que recomiendo leer a todo el mundo porque me ha parecido un homenaje precioso. Ahora os voy a hablar de probablemente uno de los libros más espectaculares que he leído sobre los campos de concentración, Auschwitz, en fin, o sea, no tengo palabras. De verdad que me emociono solamente de pensar en este libro, no tengo palabras. Y es Postales del Este de Reyes Monforte. No quiero contaros nada de este libro y a la vez quiero contaros todo. Es muy difícil para mí hacer esta reseña, recomendaros este libro, porque es brutal, de verdad, tenéis que leerlo, tenéis que apuntarlo, dadle prioridad por encima de todos. Yo sé que hay mucha gente que quiere leer todos, pero es que este primordial. Uno de los mejores libros de mi vida. De hecho, yo valoraba muchísimo el trabajo de Reyes Monforte, la tenía como en un pedestal, para mí era una reina, de verdad, o sea, me gusta muchísimo su trabajo, todo lo que hace, pero después de leer este libro es que es la diosa a la que le rezo, sinceramente, porque, o sea, no sé, la admiro muchísimo. Y bueno, vamos a contextualizar un poquito de la historia por si os apetece leerla. Y bueno, volamos hasta septiembre de 1943, cuando Ella llega al campo de concentración de Auschwitz, a la zona de mujeres. El caso es que nada más llegar, la jefa del centro, del departamento, de la sección, reconoce que bueno, Ella tiene una caligrafía impecable, maravillosa, de modo que pues la van a utilizar, obviamente, ¿no? Y así llegará a ser la copista de la orquesta de mujeres. Pero poco a poco, con el tiempo, se dan cuenta de que Ella no solo tiene una buena caligrafía, sino que también tiene un talento increíble, sabe varios idiomas y eso hará que pues la vuelvan a utilizar. Y comenzará a trabajar en el bloque Canadá y allí se encontrará con un montonazo de postales y de objetos personales que, pues eso, de fotografías también, de gente que ha sido deportada y que, pues bueno, estaban allí amontonados, ¿no? De modo que en cada una de esas postales irá escribiendo sus historias para que nadie se olvide de quiénes fueron. Y 40 años después, Bella recibe una caja con un montonazo de postales que su madre había escrito mientras había estado en el este y las llamó Postales del Este. O sea, es que no tengo palabras. Tenéis que leerlo, por favor, tenéis que leerlo. Ya está, o sea, no os digo nada más. Ahora os voy a recomendar otro libro que no es una novela como tal, pero que encierra una historia que creo que todo el mundo debería leer, y es Sobrevivir a Mauthausen, perdonad que ya se me mezclan los títulos. Sobrevivir a Mauthausen, de Enrique Calcerrada Guijar. Este libro encierra las memorias de un español que estuvo viviendo en los campos de concentración nazi, que es el propio autor, Enrique, y él estuvo en dos campos, como ya se aprecia en el título, ¿no? Estuvo primero en Mauthausen y luego estuvo en Gusen. Y este libro lo escribió en los años 70 tras hacer un juramento por salir de aquel lugar
y bueno, ahora se ha hecho una reedición, se ha vuelto a publicar y me parece maravilloso porque yo este libro no lo conocía y como yo habrá muchísima gente, así que es una nueva oportunidad de que podamos leer a este autor y que podamos conocer su obra y su vida, porque en él cuenta toda su vida, el antes, durante y después de los campos de concentración. Y bueno, en el libro también aparecen varias fotografías que te ayudan a situarte un poco en la historia, y me ha sorprendido que al final del libro hay como un montón de tablas donde vienen un montón de nombres y bueno, un montón de datos bastante interesantes. Es como un índice final, bueno, un índice no, un extra final, por decirlo así, que creo que es súper interesante. No solo eso, sino todo el libro en general. Y es que mira que he leído libros de este estilo, he leído muchísimo sobre el tema, pero es que aún así me sigue sorprendiendo. O sea, yo sigo de verdad alucinando con este tipo de libros, o sea, nunca dejan de sorprenderme. Y ahora volamos a otro destino, vamos a irnos hasta Suecia para descubrir esta historia, la historia de la estudiante de historia de Cecilia Ebback. Este libro se ambienta en 1943 y al igual que el primer libro que os he recomendado al inicio del vídeo, este libro está como más ambientado en el thriller, ¿no? Como más a esa parte thriller donde los asesinatos son la orden del día a día, aunque es cierto que en el resto de libros los asesinatos también son parte del día a día, pero bueno, ya me entendéis. Y la primera en ser asesinada es una chica que se llama Britta, que es la mejor amiga de Laura y para ella también es su mejor amiga, y Laura es la mano derecha del jefe del gobierno. Ella quiere contar lo que ha pasado, quiere contar que han asesinado a su amiga Britta, pero descubre que ella antes de morir envió al Ministerio de Exteriores, si no recuerdo mal, una tesis sobre la discriminación racial, de modo que ella junto con el jefe del gobierno empezarán a preguntarse por qué envió eso y va a estar relacionado con su muerte, ¿vale? Entonces, bueno, no os quiero contar mucho más porque este libro tiene como muchas subtramas, como muchas historias paralelas que luego coinciden, que luego se encuentran, que luego no, que luego sí. Entonces, bueno, es un libro intenso. El caso es que durante todo este proceso de intentar descubrir por qué han matado a Britta, quién la ha matado, qué ha pasado, cuál es el motivo, pues empezarán a dudar hasta de sí mismos, o sea, empezarán a dudar unos de otros y en fin, o sea, un caos, pero un caos bastante guay. Así que este es otro de los libros que os recomiendo. De hecho, es de esas que acabas de leer y te quedas así, boquiabierto, total. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Si es así, no olvidéis suscribiros por aquí, por el canal, porque me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido y por supuesto me haría súper feliz que pasaseis a formar parte de esta familia. Y nos vemos en el próximo vídeo con un montonazo de novedades más. Os envío un besazo enorme para todos.